Bendito sea la gloria de Jehová. Gracias, Señor, porque eres bueno y me permite llegar nuevamente hasta los hogares que tú vas a permitir que oigan este mensaje en este día. Me presento ante tu presencia, Señor, porque eres bueno. Buenas noches. Mi nombre es Abigail Caballero de Perfecto y en esta noche estaré compartiendo con ustedes nuevamente una palabra que el Señor ha venido por más de una semana trayéndolo. Voy a estar leyendo el capítulo, Jeremías capítulo 14, si Dios me lo permite. Y primero poniendo a Dios en primer lugar, que Él ponga las palabras en mi boca y que sea el Señor el que se manifieste en este día o en esta noche para poderle explicar qué es lo que el Señor quiere para esta nación de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos. Cuando digo el pueblo de Dios, me refiero a toda la nación y a todos los pastores y todas las iglesias de esta nación. Este capítulo se refiere también bajo un castigo que el Señor le dio a Jerusalén en Judá, a su pueblo, donde aquí le enseña lo que ha de venir para estos tiempos. Estoy hablando de que el Señor me trajo esta palabra vendrá, la pongo para el día de este tiempo de ahora, donde vamos a estar viendo lo que el Señor va a hacer. Pero en esta hora yo quiero rápidamente ponerme en oración y pedirle al Señor que sea el que se manifieste a través de esta palabra y que le abra los oídos y le dé entendimiento y le abra sus ojos espirituales y sus oídos espirituales y tengan entendimiento de la palabra, de lo que Dios le habla al pueblo del día de hoy. No solamente esto fue hecho para ese tiempo, sino para el tiempo de ahora. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Y por qué nosotros preguntamos por qué está pasando estas cosas en la nación? Me puedes encontrar por Tiempos Proféticos de Abigail Caballero de Perfecto. Esto lo estaré posteando por esa página de YouTube. Tengo un segundo canal en YouTube que se llama Abigail Caballero. Estaré posteando este mensaje allí también. Y también, si Dios lo permite, estaré mandando este mensaje por Facebook. Y quería invitarte a que te suscribas conmigo a la página, a las dos páginas de YouTube, a Tiempos Proféticos de Abigail Caballero de Perfecto o Abigail Caballero, y te suscribes, así va a ver mis mensajes. Y quiero también empezar, antes de darle Jeremías capítulo 14, quiero leerles unos versículos de la Biblia del capítulo 13, los últimos versículos, ¿por qué este pueblo está pasando por esto en ese momento? Pero rápidamente vámonos en oración para que el Señor sea el que tome el control de mi boca y sea que Él hable a través de mí. Y vamos a orar juntos. Padre celestial y Padre bueno, te pido en esta noche que Abigail se quita y entra tu Espíritu Santo. En esta hora te necesito, gran poder de Dios, para que tú seas el que hable al pueblo y a esta nación. Me refiero a esta nación de Estados Unidos, porque las cosas están pasando en Estados Unidos. Muchos creemos que vienen cosas buenas, sí vendrán, pero aquellos que se han permanecido fielmente contigo y firme en tu palabra. También, Señor, quiero que sepan que la palabra que tú traes es palabra de juicio, es palabra que le diste al país de Judea, cuando en aquellos entonces estaban en pecado, cuando aquellos entonces eran personas que le daba lo mismo. Señor, ábrele las mentes, dale entendimiento de esta palabra a todo hermano y hermana, a todo pastor, a todo evangelista, a toda pastora, a cada ministro, a cada evangelista y ministro de la palabra de Dios. Ábrele sus oídos. Este mensaje es directamente para el pueblo de Dios y para esta nación completa, donde tu Padre viene hablando a través de este capítulo. Gracias te doy. Pidiéndote estoy que seas tú el que entre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo el capítulo 13, con el permiso de ustedes, verso 25. Esta es
tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te has olvidado de mí y confiaste en mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y manifestaré tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación. Sobre los collados en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, no seréis el fin limpia. ¿Cuánto tardará tú en purificarte? Este fue el Jeremías capítulo 13 del verso 25 hasta el 26. Rápidamente me voy al tema de este mensaje que voy a traerle del capítulo 14 de Jeremías, desde el primero hasta el verso 22. Pero rápidamente le voy a dar el autor de esto, se llama el profeta Jeremías, uno de los profetas mayores. El tema, sequía, hambre y espada. Recuerden esto, tema, sequía, hambre y espada. Fecha, el tiempo que duró esto y que pasó en estos años. Después, durante alrededor del 627 al 586 a.C. Propósito, exhortación al pueblo de Dios y se aparte de sus pecados y vuelva a Él. Exhortación al pueblo de Dios y se aparte de sus pecados y vuelva a Él. Para ti es, iglesia, quien habla en el día de hoy. En Jeremías capítulo 14, el Señor para ti y todas las naciones. Empezando que estará esto en Estados Unidos. Esta es la palabra que el Señor me entrega hoy para esta nación, porque tampoco se librará de los juicios de Dios. Empiezo así y lo tengo escrito, pero vamos a leer el capítulo 14. Voy a leer unos versículos y voy a estar dando explicaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron. Se sentaron tristes en la tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican cómo nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Yo voy a parar aquí y quiero de verdad pues hablar con ustedes de esto que está hablando, pero voy a seguir un poquito más adelante. Vamos a seguir. Verso 8, Jeremías capítulo 14, verso 8. Oh esperanza de Israel, guardado suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar
Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros invocado tu nombre, no nos desampare. Quiero hablarle, voy a dejar el verso 10 y voy a hablar una explicación que tengo aquí y voy a estar explicando el por qué el pueblo de Dios está pasando por estas situaciones. Rápidamente, porque el Señor, y se lo voy a estar leyendo con tranquilidad para que oigan por qué este pueblo está pasando por lo que está pasando. Porque el Señor trae esta palabra a Jeremías para el pueblo de Dios. Este pueblo era incrédulo. No eran personas que se sometieran a Dios como deberían haberse sometido a Dios. Ellos podían creer tanto en Dios y como a la misma vez no tener creencia en Dios y rápido creer a un profeta falso. En este momento yo le quiero leer el verso 10. Vamos a seguir. Atento a todo lo que le esté hablando, porque esta palabra el Señor me inquietó que se la trayera directamente a esta nación y al pueblo de Dios, a las iglesias, a los hermanos y hermanas y a los pastores y pastoras, que escuchen bien lo que Dios le está hablando a esta nación. El verso 10 dice: así ha dicho Jehová cerca de este pueblo. Se dejaron embargar y no dieron reposo a sus pies. En otras palabras, ellos quisieron seguir trabajando y no le importó nada. Embargar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Así el Señor le ha dicho a muchos profetas que estando en su iglesia, los pastores le gustan decirle al pueblo: vamos a orar por esto, pero cuando el pueblo le ha dicho la verdad, ellos no han querido escuchar al que de verdad Dios trae, y cuando pasan por las pruebas empiezan a pedirle a esos siervos de Dios y a esa sierva de Dios: ora por mí para que la iglesia deje de pasar por estas pruebas. Muchas veces el Señor nos manda a nosotros a quedarnos callados y no orar y dejar que pase lo que pase, porque es propósito de Dios para enseñar una enseñanza a esta nación, como así se le enseñó al pueblo de Dios en Judea. Y le sigo explicando. Sigo con mi explicación. Ellos podían creer tanto en Dios y como a la misma vez no tener creencia en Dios y rápido creer a un falso profeta. En ese entonces, Jeremías, y ahí me voy para el verso, voy a ir al verso, pero vamos a parar ahí porque yo quiero seguir conforme a los versículos de la Biblia para que usted se dé cuenta lo que Dios está hablándole al pueblo. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposos a sus pies. Ya yo le di este versículo: y castigará con sus pecados. Ok. Verso 12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Con espada, con hambre y con pestilencia. Pero aquí va a llegar la parte que yo le quiero hablar a ustedes, que es el verso 13. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en ese lugar
os dará paz verdadera. Aquí es que les quiero explicar a ustedes. En ese momento, Jeremías va al padre y le dice que el pueblo está esperando que haya agua. Lleva tiempo que la ciudad de Judá no ha tenido agua para la cosecha de ellos y para los animales. Pero este pueblo era un pueblo idólatra. Un pueblo idólatra. Un pueblo que no creía en Dios. En ese tiempo el pueblo de Dios judío estaban que los había sacado de Egipto, los libró, y todavía era esta generación que no creían lo que sus ancestros le habían dicho. Pero este pueblo era un pueblo idólatra que podría idolatrar lo que ellos no veían. Ellos podrían. Así que si el Señor no contestaba, ellos idolatraban. Mira qué clase de pueblo era este, que en el tiempo de hoy se está dando. Escucha a tu pueblo y tu pastor, evangelista y ministro, y tu hermano de la iglesia. Escucha lo que Dios le está hablando a esta nación. Y dice así: idolatraban y podían dejar a Dios a otras cosas paganas. Dejaban a Dios por otras cosas paganas. En ese momento el padre le dice a Jeremías, esto del verso 13 se lo repito, le dice el padre: cuando ayunen, yo no oiré su clamor, verso 12. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y sigo. Y yo dije, ok, vámonos, ya leí versos 13, vámonos para el 14. Me dijo entonces Jehová, aquí es que viene. Escucha, pueblo, lo que Dios le está hablando a su pueblo. Verso 14, capítulo 14 de Jeremías, verso 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces aquí viene Jeremías y le dice esta explicación. Jeremías, el padre le dice a Jeremías que en ningún momento él ha hablado. Que Jeremías le explica que los profetas le dicen al pueblo que no va a haber sequía, hambre y espada. Ya yo le expliqué que el padre dice que que habrá hasta pestilencia. El padre dice que va a haber hambre, que va a consumir con espada, con hambre y pestilencia. El padre le dice que con espada y con hambre y con pestilencia. Pero aquí viene y le habla a los profetas rápidamente. Rápidamente él le dice lo que le va a suceder a los profetas falsos. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. De su corazón os profetizan. Estos tienen castigo. Entonces el padre, que es Jehová, el padre le dice que con espada y con hambre los profetas serán consumidos, muertos. Y aquí viene que podemos comparar con la iglesia hoy en día. Yo quiero en un momento dado hablarle al pueblo lo que está sucediendo. Hoy en día las iglesias están recibiendo tanto mensaje de tanto profeta que dice que Dios habló sin Dios haber hablado. Los invitan
Cuando los invitan a las iglesias, le dice, déjame llegar a tu iglesia para dar una palabra que tengo para el pueblo tuyo. Cuando tú vienes a ver, son palabras falsas, como estos que engañan y dicen, estos apóstatas que dicen, tú vas a tener dinero, tu casa se va a saldar, Dios te va a entregar esto, en este año tú vas a tener un ministerio más grande que tu pastor, tú saldrás a cualquier país. Mira, déjate de embuste, diablo asqueroso, que el Señor no le habla a nadie de esa manera. Pero de eso llegaré ahorita a hablar contigo, pastor, para que tengas cómo tú hablarle a tus ovejas y cómo tú enseñarle a tu pueblo que estén en alerta, pero empezando por ti. Y seguimos. Queremos agradar a Dios y no lo estamos haciendo. Si comparamos el pueblo de Dios hoy, una hambre y una sequía, y van a morir en espada. Porque hay iglesias que están haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que hagan. Y esas iglesias pasarán por esto. Estos pastores no hablan la verdad. Pasarán por sequía, hambre y espada. Esta palabra es para este tiempo. Esta palabra es para este tiempo que Dios la tiene. Y la nación conocerá quién es Dios. Y el Señor nos advierte que estemos en alerta. El Señor nos advierte que estemos en alerta, que estemos preparados. En ese tiempo, el pueblo de Dios no estaba agradando a Dios. Está hablando que en ese tiempo, en Judá, el pueblo de Dios no agradaba a Dios con sus idolatrías, con sus pecados y maldades. Que más estaban pendientes a la cosecha que al trabajo y de la tierra, en la búsqueda de Dios. Era un tiempo como esto, que están pendientes al dinero, y a la fama. Este país de Judá, el pueblo de Dios, no le daba el tiempo que Dios se merecía. Por eso es que vino el juicio al pueblo de Dios. Jehová le habla a Jeremías y le dice a mi pueblo que ellos tendrán sequía, hambre y espada, y que la ira de Dios no se quitará de sobre de ellos. Mira lo que Dios está hablando a tu pueblo, a esta nación de Estados Unidos que cree que nos vamos a librar mucho de lo que Dios ha de traer. Y nos gusta hablar y condenar a otros países, pero no miramos el pecado de esta nación, empezando por la iglesia, que será la primera que pagará y tendrá juicio. Por cuanto ellos no quisieron aceptar una ley que tenía que seguir y las reglas al pie de la letra tenía que seguir como Dios quería, no como nosotros queremos. Hoy en día podemos comparar este capítulo 14 en el día de hoy. Estamos bien mal. El pueblo de Dios se está creyendo con los falsos profetas, diciéndole por las televisiones, diciéndole por enlace que vamos a tener bendiciones, que vamos a tener. ¿Y a dónde se queda el pecado que hubo los 8 años de Obama? A quitar las leyes de Dios, a quitar la Biblia de la Corte Suprema, a quitar las Biblias de las escuelas, a dejar que haya aborto. ¿A dónde se queda eso? Eso se tiene que pagar. Eso Dios no lo ha olvidado. Por eso es que está hablando hoy a ti. Hoy te está hablando a ti Dios. Este capítulo 14 en el día de hoy, que estamos equivocados de nuestras vidas. Estamos equivocados de nuestras vidas creyendo que vamos a tener todo cuando tú, hermano y hermana, y tu pastor y pastora, tú
crees que le estás dando lo que es de Dios, sin haber preguntado, sin haber dicho al Señor si esta es la voluntad tuya, preparando terreno para cosas que tú no le has preguntado si este es el tiempo de Dios o no, o construyendo cosas que Dios no ha dicho. Hay que tener cuidado porque puede venir sequía, hambre y espada. Se aproxima esa sequía, se aproxima la hambre y se aproxima la espada. Hay muchos hombres de Dios pidiéndole al pueblo que no es solamente para Puerto Rico, sino para esta nación, que preparen comida porque se aproxima algo peligroso y no quieren escuchar. Hay que tener cuidado porque puede venir sequía, hambre y espada. Y por eso esta nación debe de estar en alerta. Y a ti, falso profeta, a ti te hablo directamente. Ahora yo te voy a hablar a ti directamente, falso profeta, porque a ti te gusta hablar cosas por televisión y poner al pueblo de Dios en algo que Dios no ha dicho. Pero Dios te va a sacar a la luz. Prepárate. Tú que vienes a las iglesias a decirle que esto va a estar saldo y que esto va a estar hecho. Estos son los falsos profetas de aquel entonces que le gustaban profetizar y nada se cumplía. En aquel entonces Dios habló de los falsos profetas que iban a morir. ¿Cómo? ¿Cómo iban a morir? En el capítulo 14 de Jeremías, verso 12, ustedes van a leer este capítulo y lo van a analizar. Mira lo que dice, que sino que las consumiré con espada, con hambre y pestilencia. Morirán por estar diciendo mentiras delante de Dios. Dice, estos son los falsos profetas de aquel entonces, que le gustaban profetizar y nada se cumplía. Esto pasa hoy. Pero a ti te digo en el día de hoy, tú que te gusta dar profecía falsa, prepárate para lo que te viene. A ti, prepárate como dice los versículos de Jeremías 14, los versículos de Jeremías que dice desde el verso 11, desde el verso 12, me corrijo, desde el verso 12 hasta el verso 22 de Jeremías capítulo 22. Me corrijo nuevamente, de Jeremías capítulo 14, del verso 12 a 22. Prepárate el castigo de Dios sobre de ti, cosas que Dios no ha dicho que ha de venir y no ha de venir. Lo que viene, castigo sobre de ti y espada sobre tu boca por hablar mentira. Estar preparado para lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que estar firmes en los caminos de Dios. Ser recto en los caminos de Dios, hablar con Dios y esperar la respuesta de Dios, pero no mandarnos antes de tiempo a hacer cosas que Dios no ha dicho que tú hagas. Pastor, no haga cosas que Dios no te ha dicho que tú hagas. Reprende al diablo y de nosotros huirá. Por eso es que este pueblo cada vez recibía castigo. Por eso era que el pueblo de Dios en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jerusalén en Judá, ellos tenían que pagar por lo que hacían. Pueblo que cada vez recibía castigo de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde e idólatra, podían engañarlos y venían profetas que no venían de Dios. Y decían que Dios había dicho sin Dios no haber hablado. La muerte está para el profeta que habla a decir que Jehová dijo sin Jehová haber dicho. Nada que se ha ganado nada de lo que se ha ganado.
lo que Dios está hablando es, se ha ganado la muerte. Esto es para el profeta. Esto nada más se cumple en Jeremías 14. Vayan a Jeremías 14 para que oigan esta palabra de Dios. Esto se cumplirá en estos tiempos, en los tiempos de ahora. ¿Y tú qué crees? A ti te hablo directamente, a ti, profeta. Tú que te llamas a ser profeta sin haber sido llamado por Dios y que estás dando palabras falsas y que te copias de otros profetas verdaderos para decir algo que Dios no te ha dicho a ti. Prepárate, porque el castigo de Dios te va a talar la lengua. Será muda y te cortarán la lengua y sabrás quién es Jehová de los ejércitos. El Señor no juega con nadie. No juegues con Dios. Arrepiéntete ahora mismo y pídele a Dios perdón, a Dios por tus pecados, y no te creas que vas a ser salvo. Yo esa parte la voy a descartar, porque creo en lo que voy a leer adelante. Paro aquí. Descarto eso, porque si te humillas delante de Dios y no has fallado con el Espíritu Santo, tú serás salvo, pero te tienes que arrepentir. Tú serás salvo siempre y cuando tú no has puesto al Espíritu Santo, meterlo en algo que Él no ha dicho. Porque cuando tú profetizas, tú estás profetizando en el nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová es el mismo Espíritu Santo, que es el que habla. Y si tú profetizaste usando al Espíritu Santo, tú entonces no tienes perdón. También tú no tienes perdón si tú, por la culpa tuya, se han derramado sangre. Personas se han perdido y han muerto por profetizar falsa profecía. Ahí te dejo. Por medio de muchos se han creído por tanta falsedad, hacer caer al pueblo, hacerlos perder y ser descarriados. Mira la sangre que se pierde, caerá sobre tu cabeza y no habrá perdón. Y no habrá perdón. Allí no habrá perdón. Y tú tendrás que darle cuentas a Dios. Deja de decir que Dios te dijo cuando Dios no te ha dicho, no te dijo. Deja de decir que el Señor te habló cuando el Señor no te habló. Arrepiéntete y pídele al Señor que tenga misericordia. Pero si has hecho más de lo que tú no tenías que haber hablado, lamentablemente te tengo una noticia, que no habrá salvación para ti. Cuando yo digo que no habrá salvación para ti, vuelvo y repito y explico el por qué tú no tendrás salvación. No es que no tengas salvación, porque si tú te arrepientes y tú no has mencionado y hablado en contra del Espíritu Santo, y tú no has mencionado que Jehová dijo sin haber Jehová dicho, entonces tú tienes esa salvación. Nosotros tenemos salvación a través de Jesucristo por su gracia. El Jesucristo vino al mundo y esa es la gracia. La gracia es Jesucristo y tenemos salvación a través de la gracia que es Jesucristo. Para ti. No habrá perdón de Dios para ti. Porque si has habido almas que se han perdido por culpa tuya, no puedo yo creer. Si se ha derramado sangre por causa de ti, tendrás que darle cuentas a Dios. Voy a salir de esa parte porque no quiero controversia, porque hay muchos pastores que creen que son bien educados en la palabra, pero más tienen palabra y menos unción de Dios. Y menos se dejan usar de Dios. Por eso no voy a entrar a eso. Vuelvo y repito, la gracia es Jesucristo y por la gracia tenemos perdón de Dios. Siempre y cuando tú no hayas mencionado al Espíritu Santo. Si tú has mencionado en burla al Espíritu Santo,
prepárate tú, que has dicho que Jehová dijo usando el Espíritu Santo. Entonces sí, tú no tendrás salvación. Y muchos de los que se burlan del Espíritu Santo haciendo así, cuando danza una persona en el Espíritu Santo, a ti que te gusta estar haciéndote así, moviéndote con las personas cuando hablan en lengua, prepárate para lo que te viene a ti. Le pido a Dios que tenga misericordia tuya y tú pares de hacer eso. Ok, no me quiero salir del tema. Aunque la palabra Dios me dice a mí, aunque la palabra de Dios me dice a mí bien claro que si le pidiéramos 70 veces 7 perdón, Él nos perdonaría. No solamente hay esto, engaño, sino también el Señor perdonaría. Estoy cambiando el tema. 70 veces 7, el Señor nos perdona. Ahora es otro tema, pero de lo mismo. No tiene que ver nada con que yo te dije que el Señor sí te va a perdonar. Siempre y cuando tú no hayas hecho algo que haya provocado derramamiento de sangre y falsedad con el Espíritu Santo. Sino también en este pueblo creyendo cosas vanas. Está hablando de Judá. Falsas profecías. Pueblo de Dios, atento y abre tus oídos. Clama a Dios. Háblale a Dios. El profeta verdadero es la Biblia, es Jesucristo. La Biblia es la que te tiene que hablar a ti mismo. Habla con Dios. Ora, lee la Biblia, que es Dios. No le escuche palabra a todo el mundo que diga que Jehová dijo sin Jehová haber hablado. Todo el mundo no está escuchando la voz de Dios. Son otras voces que le están hablando. Solamente Dios habla a sus escogidos, que hablan la verdad. Y muchos se proclaman ser profetas y no lo son. Son falsos profetas. Y dice la Biblia del falso profeta. ¿Qué dice la Biblia del falso profeta? Yo te voy a hablar algo que aquí vienen muchos falsos y te voy a llevar ahora a Mateo capítulo, voy a empezar por ese primero. Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ese es el Mateo capítulo 7, verso 15. Vámonos al 24. Rápidamente me voy al verso 24. Me voy al verso 24 rápidamente. Capítulo 24, verso 24, y déjame confirmarlo. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Imagínate tú, adentro de nosotros es y nos están engañando. Seguiré hablando de esto. Son falsos profetas y dice, ok, ahí te dije ya. Recuerda, mi pueblo, que Dios habla, que manda a sus siervos a que hablen, para que abran los ojos y los oídos espirituales. Escucha la palabra de que Dios te está hablando en esta hora. Escucha lo que el Padre te está hablando a ti. Y esta palabra no la traigo para ti. Si no te va a gustar, yo lo siento, pero yo obedezco a Dios en lo que me pide que yo le traiga al pueblo. Dice: hablen para que abran los ojos y los oídos espirituales y no caigan en errores. Tu pastor no caiga en el error de que alguien venga a ti, a tu iglesia y te diga que es un profeta. Primero ora a Dios. Y si esa persona de verdad es dirigida por Dios. Si tú eres un siervo de Dios, pastor, tú eres un profeta en tu iglesia. Óyete lo que te estoy diciendo.
No te estoy tirando, te estoy diciendo que si tú eres un siervo de Dios, tú eres un profeta de tu iglesia. Y tú estás supuesto de tener los dones del Espíritu. Tu pastor está supuesto de tener el don de discernimiento. ¿Quién es el profeta y quién no lo es? ¿Quién es el que viene como una oveja y es un lobo rapaz? Tú tienes que saber esto. Tú tienes que saber identificar y quién viene con falsedad y quién no viene con falsedades. Tienes que pedirle a Dios que te dirija. Tú ministro, tú evangelista, tú no estés hablando lo que no es. Oren a Dios. Y me aproximo a lo último. Pidan a Dios. No reciban todo lo que se dice, sino confírmenlo en la palabra de Dios. Creyendo estoy que Dios confirmará. Creyendo en ti estoy. Que Dios confirmará. Que Dios confirmará y te enseñará y llegará palabra a tu vida. Y para que sepas quién es el verdadero. Sométete con Dios. Que Dios te va a abrir los ojos. Y te va a abrir el entendimiento y los oídos espirituales. Y espera señal de Dios que Él te contestará. Rápidamente voy a hablarle de estos versículos de la Biblia. Yo le leí el capítulo, Marcos capítulo 7, verso 15. Yo le leí, no fue Marcos, me corrijo, fue Mateo. Yo le leí a ustedes Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, verso 15. Le leí Mateo capítulo 24, verso 24. Me voy a ir rápidamente. Rápidamente me voy a ir. Me voy a ir rápidamente a Juan capítulo 4. Vámonos para Juan capítulo 4, verso 1. Dice, amado, no os creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas vuelvo y repito esto, me disculpan, amados, no creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Eso es Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Rápidamente quiero buscarle Mateo 24, 11, que lo tengo aquí y quiero compartirlo con ustedes. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otro versículo que le quiero dar para que lo busquen más adelante. Jeremías capítulo 5. Vámonos a Jeremías capítulo 5, sí. Vámonos a Jeremías capítulo 5, que yo sí quiero hablarle de esto. Vámonos a Jeremías capítulo 5. Vámonos a Jeremías. Capítulo 5, verso 12 y 13. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Negaron a Jehová. Esto fue el pueblo de Judá. Esta es la referencia que es del capítulo 14. Capítulo 5, versos 12 y 13. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. Mira cómo era ese pueblo. Ni veremos espada ni hambre. ¡Ja! Ante los profetas serán como vientos, porque no hay en ellos palabra, así se hará en ellos. El Señor los talará. Esa es otra referencia, Jeremías capítulo 5, versos 2 y 13. Por último, busca Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Entrego esta palabra al Padre. Sé que es una hora de mensaje de Jeremías capítulo
14, donde me habla del tema de la sequía, del hambre y espada, donde me habla que un pueblo que estaba mal, donde me habla que el pueblo estaba en idolatría. Hay algo que me gustaría compartir con ustedes del verso 14, quiero leérselo. Es muy importante que ustedes oigan esto, pero primero se lo voy a leer para que vean lo que aquí en esta explicación adicional que tengo. ¿Qué llevó al pueblo a escuchar y apoyar a los falsos profetas? Decían lo que el pueblo quería escuchar. Estos falsos profetas que vienen a nuestra iglesia, los pastores quieren escuchar falsas profecías. Ay, el Señor te va a entender el terreno. Ay, el Señor te va a dar esto, te va a dar lo otro. Mira, estos son falsos profetas. Los falsos maestros ganan fama y dinero por decirle a la gente lo que quiere escuchar. Pero estos falsos maestros apartan a la gente de Dios. Si los alentamos, somos tan culpables como ellos. Le está hablando, tú sabes quién, al pastor. Si nosotros le damos rienda suelta a estos falsos profetas, somos tan culpables como ellos. Y el castigo vendrá a la iglesia. El juicio entrará primero, no por la nación como se creen. Viene primero por la iglesia, porque yo no estoy condenando a todos los pastores. Yo le estoy hablando a los pastores que en vez de decirle a su congregación, y esto será para otro tema, pero se lo voy a decir. En vez de decirle a la congregación que no votaran por Jezabel, que Hillary Clinton, votaron por una mujer que está a favor del aborto, de niños de 9 meses matar. Y los 10 mandamientos me dicen a mí, tu pastor y tu congregación, a ti te digo que el Señor vendrá con castigo sobre de ti, tu iglesia, que por cuanto tú votaste en contra de una matanza de una criatura de 9 meses, tú eres tan culpable como los que matan a los niños y los doctores. A ti vendrá, pero tú crees que tú vas a ser salvo. Ahí es que yo llego y te digo, ya tú has sido condenado por matar juntamente con los otros, por dar votación y diciendo vamos a votar por esta. Gracias le doy a Dios que Dios no lo permitió. Pero por una razón Dios no va a dejar afuera a Estados Unidos con castigo de Dios. Ahí te dejo con eso. Para que tú le preguntes a Dios que por qué vienen estas cosas a tu iglesia. A ti, pastor, que tú estás haciéndolo bien. Le doy gracias a Dios por ser un pastor que va detrás de tus ovejas. Que si una sola oveja, tú te vas en búsqueda de esa oveja. Y que el Señor a ti te bendecirá. No como pastores que yo conozco o pastores que otras personas me han querido hablar y decirme que ese pastor deja el redil de 99 en la iglesia, pero no busca la que se descarrió. El Señor no lo puso pastor en esa iglesia para que se quedara con las 99. O si buscara una, a lo mejor si tuviera una y buscara las 99, Dios tendría misericordia. Pero tú, pastor, que lo estás haciendo bien, le doy gracias a Dios por ti, por tu vida. Y le doy gracias por el labor que tú estás haciendo para Cristo. Sigue adelante que tu recompensa llegará. Sigue adelante que tu corona en el cielo está preparada para ti. El Señor te bendiga a ti, pastor y pastora, evangelista. A ti que te has sometido con Dios y que no vende la palabra por dinero. Y que no recibe falsos profetas en tu iglesia. Con esto dejo dicho, no quiero seguir hablando más ni añadir. Vamos a orar para entregarle este mensaje.
Padre celestial y Padre bueno, me entrego ante tu presencia, te entrego este mensaje, no lo hago para que nadie le guste, lo hago para que te agrade a ti. Obedezco, Padre, la voz que tú me has dicho en semanas atrás, que traiga a Jeremías capítulo 14, este juicio que vendrá sobre la nación de Estados Unidos y sobre otras naciones que están en este mismo lugar. Así como estuvo el pueblo de Dios en el tiempo de en Jerusalén, Judea, en ese país, en pecado y en idolatría, como está ahora mismo. Señor, hasta hay idolatría dentro de la iglesia, porque traen al mundo adentro de la iglesia y ellos creen que vamos a ser salvos por hacer esto. Tú no necesitas ayuda de ellos. Ellos lo que necesitan es predicar la verdad fuera de tiempo y a tiempo. Señor, te doy gracias y te entrego esta palabra, creyendo a ti estoy, que estás dando entendimiento a todo hermano y hermana y a cada pastor que me escucha, que sepan que Dios está hablando en esta hora. Abre los ojos espirituales, sus oídos espirituales, y que puedan analizar y consumir en su espíritu lo que Dios le está hablando, para que se enderezcan y puedan enderezar su pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Rápidamente, si tú has escuchado este mensaje, me puedes encontrar por YouTube, por Tiempos Proféticos de Abigail Caballero de Perfecto. También voy a estar posteando esto por Abigail Caballero. Suscríbete a mi canal. Escucha los mensajes que Dios ha traído al pueblo de Dios para este tiempo. No para los tiempos que Jesucristo, no para los tiempos de que está hablando Jeremías. Jeremías habló la verdad y la profecía que está en el libro de Dios es para este tiempo. Como así dice el capítulo 14 de Jeremías, completo, es para este tiempo. Si tú has escuchado este mensaje, suscríbete para que comparte este mensaje. Comparte mi mensaje con otras hermanos y hermanas para que se arrepientan de sus pecados, para que vengan a los pies de Cristo, que todavía el Señor los llama con lazos de amor, los ama, le da oportunidad. Tú sabes cuánto tiempo el Señor nos ha dado y no los ha matado porque Él no ha querido, y Él puede. Mira, el Señor nos ama y nos perdona, siempre y cuando tú no te hayas metido con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que 70 veces 7 pidiéramos perdón al Padre, Él nos perdonará. A ti te digo en esta hora que ores conmigo esta oración. A ti que no conoces a Dios y que vas a estar escuchando este mensaje. A ti que eres un pastor apartado, recuérdate que Cristo te está llamando. Reconcíliate para que vea lo que Dios va a hacer, porque a ti te llamó y te volverá a levantar. A ti te llamó pastor y pastora, que te retiraste por lo que te hicieron, que te retiraste porque vino un demonio y te sacó de donde tú estabas. Te dejaste engañar, pero el Señor te levanta hoy en el nombre de Jesús. Escucha lo que Dios tiene para ti. Arrepiéntete, que el Señor te va a volver a levantar en el nombre de Jesús. Vamos a orar la oración de fe por los que no están salvos. Señor y Padre Celestial, entra a mi corazón. Te invito a que entre, Jehová. Jesucristo, reconozco que tú eres el Hijo del Dios viviente. Lávame con la sangre del Cordero Inmaculado, desde la cabeza hasta los pies. Quita todos mis pecados. Señor, perdóname, he sido un pecador malo. Quítame los vicios que tengo. Señor, límpiame para que yo pueda ver la verdad. Quita las escamas de mis ojos. Padre, escribe mi nombre con la sangre tuya imprintada en el libro de la vida. Señor, te acepto como mi Salvador personal. Ayúdame a servirte fiel. Ayúdame a conseguir una iglesia donde me predique la verdad y no falsedad. Ayúdame a encaminarme en tus caminos como tú quieres. Señor, por favor, ten misericordia de mi alma y no me dejes. Señor, límpiame, sáname. Toda enfermedad que yo tengo, límpialo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque me has recibido en tus brazos. Gracias porque te he pedido perdón en esta noche. Dándote gracias por mi salvación estoy. Si has hecho esta oración, déjamelo saber. Escríbame en el inbox de YouTube
por tiempos proféticos de Abigail Caballero de Perfecto. También déjame saber por Abigail Caballero. Suscríbete para que escuches. Si estás en YouTube, sígueme. Y si estás en Facebook, escucha los mensajes. Esto se estará oyendo por otros canales que no son los que yo acabo de mencionar. Que la paz de Dios esté contigo y conmigo. Sé que el mensaje que estoy dando es agrado a Dios. No tiene que ser agrado tuyo. Pero simplemente escucha y analiza. Deja que el Señor te hable. Deja que el Señor hable a tu vida y pídele a Dios. Que la paz de Dios esté contigo en esta noche y conmigo. Que descanse y Dios te revele todo lo que... Te deseo que Dios te revele todo lo que Dios quiera revelarte acerca de este mensaje. Bendiciones.